Hola, buenas tardes con todos o buenas noches en Portugal. Dentro de la Semana de Cine Portugués que se organiza en América Latina y que arrancó este año en Buenos Aires, tenemos el gusto y la felicidad de presentar Tecnovoz, la última película de João Nicolau, quien nos acompaña en esta conversación y a quien agradezco por su tiempo y por su presencia. Eh, para nosotros en Ecuador fue muy, muy importante la presencia de John Frum hace 2 o 3 años. Ahora el tiempo ya es muy difícil contarlo, pero abrimos una edición de la Semana de Cine Portugués en la Cinemateca Nacional, donde fue una proyección que la sala estuvo totalmente llena, con más de 300 personas y que les gustó mucho en Quito esta película. Así que ahora estoy seguro que Tecnovoz también va a gustar cuando la podemos mostrar. Eh, Nosotros tenemos el propósito este año de en cada sede latinoamericana hacer proyecciones reales en los cines, porque nos gusta ver el cine en sala. Sin embargo, hemos creado una biblioteca de Vaivén que reúne a directores y a personas que escriben cine y les gusta este cine para conversar y dialogar y acercarnos a los espectadores eh, y crear puentes, esta vez virtuales, esperando que en el futuro puedan ser más físicos. Así que quiero agradecer a Rodrigo Garay, que nos acompaña desde México, desde la revista Correspondencia Cine, que es una revista muy activa, que tiene, de alguna manera se sale del margen y de la norma clásica de la crítica, sino que propone mucho ensayo a nivel de escritura y a nivel audiovisual sobre el cine que está pasando, además con colaboradores no solo de México, sino de otras geografías. Así que estamos también muy, muy agradecidos contigo, Rodrigo, por tu participación. Y a Carolina Benalcázar de Recodo, con quien venimos trabajando desde hace un tiempo en diálogos con directores en un programa que se llama Cine al Sur, donde conversamos con directores de lo que llamamos un poco de países amigos, sobre todo, y países de cine que nos gusta descubrir y que nos interesa mostrar acá en Ecuador. Creemos que tenemos a veces muchas, a pesar de la distancia geográfica y de los pasados distintos, tenemos muchas problemáticas en común que nuestros cines tratan. Y Carolina escribe también en Correspondencias y en Recodo, en esta revista. Así que eso, gracias también a las personas que hacen posible y las instituciones que hacen posible esta muestra de la Semana de Cine Portugués en cada uno de los países, tanto en Portugal, en Argentina, en México, en Ecuador y en los otros países de Latinoamérica. Ahora les dejo. Están en total confianza para dialogar y abrir esta conversación sobre Tecnovoz. Entonces pueden arrancar Carolina o Rodrigo. ¿Quieres empezar? Por favor, Caro. Bueno, qué chévere compartir este espacio con ustedes y bueno, ya un gusto verles, un gusto conocerte, Joao. Sí fue, como el Tomás dijo, hermoso ver John Frum en la Cinemateca Nacional, así como con muchas ganas de que se repita algo así. Y nada, estaba viendo una entrevista que te hicieron en Página 12 hace un tiempo. Ujú. Y sí, me gustó eso que dijiste de que te interesaba crear una situación donde puedas observar al personaje fuera de todo juego social. Y siento que eso le asocié mucho a la idea de filmar esto que al menos yo pude nombrar como los tiempos muertos, estos tiempos de transición en el auto. Y,
Y nada, te quería preguntar sobre el lugar que les das de esos tiempos en tu trabajo y en tu práctica y en esta película. Sí. Bueno, de hecho, como he dicho en esa entrevista que citas, y me interesó mucho crear una situación donde podría observar el protagonista fuera del juego social para luego lo confrontar con, digamos, las esferas más concretas del mundo social, como sea el trabajo y la familia, ¿no? Sobre todo. Y, y bueno, y de ahí, de ese conflicto, de ese choque entre esos mundos, a partir de ese conflicto descubrir el personaje y estudiarlo, digamos. Es importante para mí que refieras esos tiempos en que, digamos, puede que en una narrativa clásica nada sucede, pero a mí me interesa mucho y quizás tenga que ver con mi pasado de antropología, de me gustar un cine observacional. O sea, yo creo que se pasa mucho y también narrativamente en esos momentos que podemos estar solos. Eso ha sido un trabajo que me ha dado mucho placer hacer con el actor que he encontrado para esta película, que es su primero, digamos, su primer trabajo en el cine y que en mi punto de vista ha sido muy valiente, precisamente porque uh, se dejó observar, no puso barreras y bueno, les cuento una anécdota. Empezamos los ensayos para la película solamente con él leyendo en la cama. Y yo le pedía, bueno, Miguel, ahora pega un libro y lee. Y, y eso, y ahí yo lo podía mirar. Y bueno, y a partir de ahí, ¿no? A partir de ahí empezamos. Uh, y, y bueno, eso no creo que hace falta hoy en día ya muchos actos heroicos para tener interés en un personaje. Hay algo muy bonito, yo creo, que ya mencionó Caro y que se relaciona con estos tiempos muertos. A mí la película me hizo extrañar brutalmente manejar un coche solo. Hace mucho que no manejo, pero la sensación de esas largas como idas en carretera, que te pones a cantar, bueno, por lo menos yo también me ponía a cantar como Luis. Creo que hay una conexión muy linda con la cuestión musical, en tanto género cinematográfico, pues, pero me refiero también a una cuestión que por lo menos a mí, un poco con mi mecánica de crítico de cine, que de repente tratamos de armar y hilar cosas entre, a lo mejor no sucede, pero la cuestión entre el interior y el exterior del personaje, para mí era una constante como en la película, ver cómo, un poco como el mundo interior de Luis se iba saliendo cada vez más en el decorado incluso, ¿no? O sea, la primera vez que entran estos decorados como de pintados, para mí fue así como una revelación muy grande. Y como poco a poco, o sea, igual mientras va avanzando la película hay elementos, ¿no? Que se empiezan a hacer como más estilizados. Entonces mi pregunta un poco era eso, como ver si tú lo habías considerado un poco así, o sea, como esta dinámica entre mundo interno y cómo afectas el exterior. Se me hace muy bonito también ver que las primeras veces lo escuchamos cantar solo, pero también va a haber momentos donde él canta con otras personas o más gente lo escucha a lo mejor. Y es raro, se siente un poco como cuando tú cantas por primera vez para otra persona. No sé si lo han hecho, pero es una cosa como muy íntima y muy extraña. Entonces, bueno. Sí, no, de hecho yo he empezado, la primera idea del guión que escribo con mi co-guionista Mariana Ricardo ha sido, bueno, esa que ha dicho, crear una situación donde yo pueda observar a alguien, digamos, con sus
en su onda, con sus pensamientos, fuera de cualquier interacción. Y luego, quizás porque yo soy un cineasta púdico, podía hacerlo en el baño o eso, tal, pero me pareció interesante el local del auto. ¿Por qué? Porque es como has dicho, es un local interior, privado, pero también exterior, público. O sea, puedes ver lo que se pasa afuera y la gente te puede ver, eventualmente, ¿no? Pero es como no sé cómo se dice en castellano, una burbuja, una bolla de intimidad, ¿no? Pero que tiene eso que no digamos, no nega el exterior y ese está ahí. O sea, ese juego ha sido, digamos, muy calculado y muy construido. Como has dicho también, las primeras canciones, el tipo las canta solo en el auto, después a poco van entrando personas en el auto, va cantando con él y después, yo qué sé, a mitad de la película ya empieza cantando fuera del auto. En esta escena que llega al hotel y sigue cantando. O sea, tampoco me interesó mucho una cosa muy estructuralista de cuando está en el auto canta, cuando está fuera no canta y eso. Me interesó también descubrir, digamos, un poco el lenguaje de la película y con eso poder acceder a diferentes facetas de este personaje, que al final es la película, es él. Y sí, hemos utilizado la música y las canciones como, digamos, otras puertas para conocerlo mejor. Lo podemos conocer en su intimidad con su gato, en su relación laboral con colegas que ya se ve que son familiares, vamos, o con los conflictos circunstanciales que siempre pasan en las familias, ¿no? En este caso la separación de su hijo. Y entonces utilizamos más la música como una puerta de entrada para otras facetas, intentando, y ese ha sido, bueno, por lo menos el desafío para mí, que no hubiera necesariamente una gran distinción de que cuando canta o cuando no canta, ¿no? Que, bueno, eso. Sí, y es bonito también que antes hablabas sobre cuando él está solo y no sé, como esa soledad toma como otro matiz con la música. Eso es bien bonito. Yo te quería preguntar sí, sobre este acercamiento que haces a lo que percibimos como el fin de su vida laboral y al envejecimiento. Y sí, quería que tal vez nos cuentes un poco sobre cómo trabajaste. Sí, bueno, desde el inicio también, desde este guión, al contrario de los otros, tuvo muchas versiones, bueno, porque cuestiones de financiamiento que postergaron el rodaje, bueno, íbamos escribiendo y afinándolo y, bueno, siempre negamos a partida mirar, no sé por qué, yo creo que es un defecto del cine, muy sinceramente, que cuando pones a alguien mayor, es una película sobre el hecho de ser mayor. Tal como cuando pones, yo qué sé, jóvenes, es sobre eso. Pero cuando haces una película sobre alguien que está, digamos, adulto en la vida activa, no es necesariamente sobre eso. Entonces hay aquí algo extraño, ¿no? Bueno, hoy yo lo encuentro y quise, pues, construir un personaje que, creo yo, como mucha gente en esa edad, está en una etapa nueva de la vida. Tal como mi hijo se fue a la primaria ahora, es una nueva fase, tal como un joven descubre el amor, como un joven adulto descubre el trabajo o salir de casa de los padres. O sea, siempre la vida nos encarga de nos poner nuevas fases, vamos, no
no creo en eso como, no creo en la vejez o el proceso de te tornares mayor como una cosa en que puedes prever todo y calcular todo y eso. Tampoco, y también me he querido alejar, aunque sé que existe, que sí es real, de tratar la vejez según la óptica del sufrimiento, de la conmiseración. Bueno, ya hay muchas películas que lo hacen, no estaría yo ahí poniendo mi grano, digamos. Y después eso, no, yo creo que al final, si hay algo que ha descubierto él con la edad, es algo muy sencillo y que, porque el tipo es muy común, tiene un trabajo más o menos común, una casa común, una situación común, es divorciado, no es nada del otro mundo, no tiene sus pequeños placeres, normal, pero tiene algo, creo yo, que lo torna distinto, que es que está de bien con la vida. Y eso es muy raro. No, además de ser difícil hacer una película con alguien que está bien. Y eso también ha sido un desafío que he querido yo ponerme a mí y al espectador también, ¿no? Y quizás eso lo torna un poco singular o mismo peligroso, porque no es supuesto que estés bien con la vida, o esa gente no suele aparecer en las películas. Yo lo estaba pensando un poco, antes de mi siguiente pregunta, supongo, como una especie de, como de rejuvenecimiento. Hay por ahí como una cita, creo que es de Carl Jung, estoy casi seguro, que decía que la segunda mitad de la vida de un ser humano es como recuperar el potencial que tenías de niño, ¿no? O sea, como que de niño puede ser cualquier cosa, o sea, como que el futuro está abierto. De repente, cuando te vuelves adulto, se cierra todo y te dedicas a una sola cosa y de repente, en la madurez, se empiezan a abrir ciertas puertas, ¿no? Entonces, como que Luis se me hace un personaje como si empezara a rejuvenecer, como si reencontrara el amor, reencontrara cierto sentido de aventura, por ejemplo, cuando se va con Sí, el puede que sí, inglés. pero yo te quería cuestionar. Eso no es porque lo vemos nosotros que todavía no hemos llegado ahí, ¿entiendes? O sea, es siempre... A mí me interesó con Tecnovoz y con John Frum también, al contrario de mis anteriores películas, mi primer largo y los cortos, me interesó abordar, digamos, gente que de una manera u otra está más leja de mí, ¿no? La generación del protagonista de Tecnovoz no es todavía la mía. Para ahí iremos todos, y yo también. Y también la generación de las chicas de John Frum, esa infelizmente ya no es la mía, lo he pasado muy bien en esa época y por eso puedo decir. Pero siempre, yo creo que es humano y es casi inevitable, ¿no? Nosotros llamamos a eso que Luis está haciendo rejuvenecer porque conocemos ser joven, pero no conocemos ser mayor. Entonces no sé cómo lo podemos calificar, pero bueno, sí, lo que dices es cierto, o sea, no, el tipo no le da miedo dejar de trabajar, por ejemplo. No, tiene otros intereses, aunque no sean espectaculares ni digamos así bombásticos, pero tiene algo más con que se alimentar que, que con la rutina, digamos, laboral que todos estamos más o menos, bueno, sujetos en nuestra vida adulta, ¿no? Yo no sé si el hombre ha nacido para trabajar, de verdad. Entonces, les dejo esta cuestión. ¿Quieres preguntar, Caro? Si quieres, sigue nomás, Rodrigo. Ah, ok, perdón. Con razón, de repente quedamos esperando. Bueno, en ese caso, para no responder, para evitar la pregunta de Joao del trabajo, porque evidentemente el millón de post-its que tengo enfrente de mí responden que sí trabajo.
Me iba a ir por un lado también que me llamó muchísimo la atención. Me dio flashbacks en algún momento de mi vida estudié sobre el futurismo literario, sobre un tipo que se llamaba Marinetti, el que hizo el futurismo, y hacían, o sea, como una corriente literaria que hacía poemas y que hacía literatura emocionada por el potencial industrial y la tecnología, ¿no? Entonces de repente me encuentro viendo Tecnovoz a Luis. Hay una de las canciones que como que se burla un poco o toma este lenguaje de su trabajo, ¿no? Sí, O sea, como mecánico. Y era sí. casi como ver una especie de oda irónica a la tecnología, ¿no? Entonces quería preguntarte por eso, porque entiendo que la película no es ni una apología de lo tecnológico, pero creo que tampoco es como una crítica, digamos, Mm, a que esta es una persona desfasada de tiempo, ¿no? En realidad es alguien que como que convive de manera incómoda con la cuestión tecnológica, pero sí define su vida de alguna forma, sí, creo. claro, bueno, Luis bueno, es un vendedor, ¿no? De una empresa muy chica, así que sabe lo necesario tiene mucha labia para vender 10, 12 cámaras ahí al hotel y no sé qué y tal, pero no es supuesto ser un técnico, esos son los otros bueno, los otros dos, ¿no? Pero como es una empresa chica, que sucede mucho en Portugal y eso, bueno, tienes un poco que saber de todo. Y ahí ya como veía su jubilación, quizás ya está un poco más, vamos, eso no, bueno, lo voy, ya no se mata, digamos, el coco intentando estar al tanto y todo eso. Pero a mí lo que me interesó más en el uso de la tecnología en la película, bueno, uno es, digamos, el lado físico que todavía hay y por eso hemos cogido ese ramo, digamos, de seguridad y control de circulación y todo eso, ¿no? O sea, las cosas físicas que permiten situaciones de cine, vamos, como dice, bueno, físico, no hay otra palabra, como que te quedas encerrado en un pasillo, esa barrera te bate o no te bate si estás debajo, casi cosas muy primitivas, ¿no? Del cine. Por otro lado, bueno, sí que la reflexión sobre la tecnología está un poco ahí como una subtrama, digamos, pero yo creo que la tecnología no es más que una extensión del espíritu humano. O sea, no hay tecnología que, digamos, divina, que no ha sido creada por nosotros, ¿no? Entonces es siempre una extensión de lo que conseguimos o no conseguimos hacer. No, claro, hay cosas increíbles que hemos conseguido, hay otras que solo están a crear necesidades superfluas por el juego, bueno, capitalista que domina, pero bueno, es eso, o sea, es un reflejo solo para mí del espíritu y del estado humano, no es nada, no es nada más que eso. Y yo te quiero preguntar por la escena en la que empieza el episodio andaluz y, y con ese juego de lenguas que propones. Y me pareció bonito pensar en que también, si tus películas viajan también en cómo tú vives. La película como a través de diferentes lenguas, esta idea de viajar, de estar entre festivales, que ahora también se siente más lejana, pero sí, me interesan mucho esas instancias tal vez de traducción, de pensar la película en otra lengua. Claro. Eso será un tema para lo que estoy escribiendo ahora, curiosamente. Pero también en esta se pasa, sí. Hoy en día, y no siendo yo un cineasta de un país, digamos, de grande escala, ¿no? Que pueda alimentar, digamos, que tenga mucho público acá,
Sé que es muy importante, bueno, la gente como vos que están viendo en Sudamérica, o en América Central, o la gente que lo ve en otros sitios de Europa o en otras partes del mundo, ¿no? Eso siempre cuenta mucho, y las traducciones también, digamos, de lo que escribo yo en portugués. Yo siempre intento supervisionar un poco las traducciones al inglés, al francés y al castellano, porque bueno, son lenguas que domino más o menos, para, bueno, leo más que hago por práctica, pero es importante. Y por ejemplo, el inglés, que acaba siendo, digamos, la versión universal, está mucho más lejos del portugués que el francés o el castellano. Entonces ahí tenemos que descubrir otros juegos, por ejemplo, otros juegos de palabras, y todo eso hay que pensarlo. Y después también hoy vivimos ya en un mundo que, bueno, a mí me gusta el placer del lenguaje, y de filmarlo y de escucharlo. Entonces, cuando inventamos esta especie de patrón, de jefe que nunca se ve, pero que imaginamos que, bueno, que ha venido algures de un país anglófono a vivir a Portugal, como hay muchos, ¿no? Ahí también, bueno, ha sido un poco disfrutar de esa cosa lúdica del lenguaje, al igual que cuando pasamos para España, en esa toma él deja de cantar en portugués y pasa a cantar en castellano. O sea, son todas cosas que me interesan a mí casi, bueno, casi como un niño, de jugar, de me divertir en cuanto lo estoy haciendo. Y bueno, y después, claro, ha sido muy interesante mostrarlo, por ejemplo, en el Festival de Sevilla, donde estuvo la película, ¿no? La gente flipó con la, digamos, representación de Sevilla que hicimos o no hicimos en la película. Y pues eso, y creo que cada vez más esta Babel que vamos viviendo, ¿no? O sea, hay muchos términos, y yo solo espero, sinceramente, y no por ningún saudosismo, sino por disfrutar de la riqueza de las lenguas, que, bueno, que la lengua común en el inglés no aplaste todo, ¿no? Y está bien que exista, y también a mí me da un poco miedo, ya quizás ya es una cosa generacional, ¿no? Que se pierdan algunas sutilezas y algunos gustos de otras lenguas. Y bueno, para mí es un aspecto esencial del cine, ¿no? Ok. Me apareció ahí una cosa de la sesión, pero tenemos tiempo, 5 minutos, sí. Y nada, como última inquietud o curiosidad, es de qué estás trabajando ahora. Ahora estoy adaptando, bueno, tengo un proyecto documental en una isla del Pacífico. Es algo que descubrí cuando estaba rodando John From, la película anterior, y será un documental sobre ligaciones entre la música y la religión. Y de ficción, bueno, he terminado de escribir la primera versión de mi próximo largo, que es una adaptación de un cuento de Stevenson, de Robert Louis Stevenson. Será una película ubicada en un pasado indefinido, y será una reflexión sobre la vida artística y la vida conjugal. Será la primera vez que los protagonistas serán artistas en mi película. Y por eso me he acordado cuando me has preguntado, porque ahí el lenguaje es un poco diferente, porque es algo más, digamos, más arcaico y, bueno, muy plástico, puede llegar a tener expresiones de la actualidad, pero hay un gusto también de una especie de arte popular, de teatro y música,
que ya está en el cuento de Stevenson, que es muy chico, y cuando lo estaba adaptando con Mariana, mi co-guionista, pues nos hemos un poco disfrutado a explotar, bueno, esas maneras, digamos, ahora más, que nos son ya más distantes de hablar, y no sé cómo va a ser con las traducciones, porque está realmente muy vernáculo, ¿no? Aunque el original sea en inglés, y es un autor ampliamente traducido, claro, ¿no? Pero bueno, este es uno de los primeros cuentos que publicó antes de hacerse, bueno, de tener suceso con La Isla del Tesoro y eso. Pero yo lo escribí en portugués, entonces vamos a ver cómo eso se resulta. Sí, es algo que está, digamos, ancorado en una tradición latina, eso sin duda. Y esos son mis dos proyectos ahora, muy distintos. Y Diego Tomás. A decir que se acabó el tiempo. No, muchas gracias. Wow, parecería como que el tiempo un poco se detuvo, como en la película también, como estar adentro del auto escuchándoles. Muchas gracias por las preguntas y las respuestas. Creo que dan mucho para pensar, para escribir, y ha sido muy rico su trabajo. Así que ahora nos despedimos. No sé si quieren decir algo más para cerrar. No, bueno, yo quiero agradecer, también he disfrutado mucho de esta conversa informal. Siempre es bueno, ahora que ya estoy un poco más distante de la película, porque ha pasado algún tiempo ya que la he terminado, es siempre, bueno, siempre aprendo algo con estas charlas así informales, y por eso les quería agradecer a todos y que disfruten la película. Muchas gracias. Okay. Caro y Rodrigo, muchas gracias a ustedes también.